Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por su asistencia. José A. Martí para servirles. Esta noche vamos a tratar la segunda parte de la conferencia que inicié el 17 de mayo sobre el periodo de las cruzadas. En la presentación, la invitación que se hizo, se habla del siglo XIII, el apogeo de la Edad Media, porque todas las subsiguientes cruzadas sucedieron en el siglo XIII, pero también fue un siglo vital para el desarrollo, la cúspide, como digo yo, de lo que va a ser la sociedad cristiana europea. Entonces hay otros eventos también que van a ser tratados aparte de las cruzadas. Como digo, ese siglo XIII tiene la particularidad de que fue el momento, estos 100 años, en que todos los factores políticos, sociales, culturales de Europa se unieron bajo el ideal cristiano. A partir de ahí comienza gradualmente un segmento aquí, otro segmento aquí, comienza a disminuir esa influencia preponderante que tuvo en el siglo XIII y que nos dio, entre otras cosas, el movimiento filosófico del escolasticismo, que desarrolló la filosofía tremendamente, y la fundación de la gran mayoría de las famosas universidades europeas. Entonces hubo una serie de factores que esa sociedad cristiana provocó. Y uno de ellos fue continuar expandiendo el ideal cruzado de liberación, en este caso no solamente de las Tierras Santas, sino, como vamos a ver, de algunas otras zonas, incluyendo zonas dentro del continente europeo. Esta es la situación de los estados latinos, como le llamaban, los estados cristianos en el Medio Oriente, producto de las cruzadas. Como se ve ya, Jerusalén se había perdido en la tercera cruzada, la cruzada de Ricardo Corazón de León. Había sido reconquistada por los árabes, por las huestes de Saladino, el gran Saladino, líder kurdo. Pero habían quedado estas tres componentes aquí. La isla de Chipre, que fue después de esos cientos de años también una posesión prácticamente francesa, cristiana, pero también tenían la banda esta que corresponde al reino de Jerusalén, sin Jerusalén. Y llegaba desde Jaffa, aquí abajo, puerto hoy importantísimo de Israel, hasta la ciudad de Beirut, en el actual Líbano. Después tenía el condado aquí de Trípoli, también dominado por una familia francesa, y aquí arriba Antioquia. Antes tuvieron también de este lado, en lo que es la Armenia Menor, el condado de Edesa, pero ese se perdió en el siglo XII. Entonces tenían ya uno menos aquí y Jerusalén. Entonces el gran impulso que van a tener las subsiguientes cruzadas es volver a conquistar Jerusalén, pero vamos a ver que no fue solamente así, sino que hubo otros componentes que convirtieron mucho más compleja la situación. Este es el gran Papa Inocencio III. Esta es en una imagen contemporánea, 1219, ya había muerto en Subiaco, al norte de Roma, en un convento, y es considerado uno de los papas más descollantes en la historia, porque introdujo toda esa reforma eclesiástica, de la burocracia eclesiástica. Fue un producto de todos los decretos que lanzó. Hubo una serie de sustancias doctrinales que también fueron desarrolladas. El catecismo que nos enseñaba en la escuela, la mayoría vienen de la época de Inocencio III, y fue quien, el creador del concilio más importante en la historia de la Iglesia, que es el Concilio Laterano de 1215, donde entre otras cosas se instituyó como dogma el asunto de la transustanciación. El cuerpo, yo hice una encuesta en el Conde de la transustanciación, la menor idea. El cuerpo y la sangre de Cristo se transforman, ¿no?, en la hostia y en el vino, lo que uno toma durante la experiencia de la comunión. Eso viene, entre otras cosas, de ese concilio. La estructura diplomática del Vaticano, la primera en la historia, la escuela diplomática, también se formó
bajo Inocencio III. Y es Inocencio III quien va a dar pie a formar la Cuarta Cruzada, con el fin ostensible, ¿no?, de reconquistar Jerusalén. Esta es el Sacro Imperio Germánico. Este es de un mapa alemán muy interesante cuando uno lo va ampliando por todas estas colores son parte del imperio, pero lo que da la idea es de que realmente era un imperio de estados feudales. Cada uno de esos era un feudo, ya sea de un conde. En Alemania la mayoría eran condes y duques, no habían por alguna razón marqueses. Y toda esa parte aquí está dominada por el Sacro Imperio Germánico. Todavía tienen, como ven aquí, esto es Provencia, en Francia, la Costa Azul, toda esta parte aquí. Borgoña también, esto es Francia. Pero tienen también el norte de Italia, llegan hasta aquí, todo lo que es la Lombardía. Y más abajo, hasta Sicilia también, corresponde al Sacro Imperio Germánico. Eso va a crear un conflicto que va a durar casi todo el siglo con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está aterrada de que va a quedar atrapada entre el Imperio Germánico en el norte, en la Lombardía, y el Imperio Germánico aquí en Apulia y en Sicilia. Entonces estos son los famosos estados papales que se mantuvieron hasta el siglo XIX, hasta el siglo de la unificación italiana. Todo esto pertenecían al papado, prácticamente en el centro de la península italiana, con Roma aquí. Entonces la política del Papa siempre consiste en no dejar que el Sacro Imperio Germánico se expanda indiscriminadamente, más de la cuenta, a la misma vez que utiliza el Imperio Germánico para contrarrestar la influencia bizantina que todavía se hacía sentir aquí abajo, más los normandos que habían conquistado a Sicilia. Entonces un equilibrio geopolítico de poderes ahí, muy delicado, muy complejo, que va a mantener en jaque a toda Europa durante el siglo XIII. Sin embargo, yo entiendo que por esa política papal de oposición a Alemania, a la expansión de Alemania, es que se dan las condiciones para que Alemania se desarrolle de una manera menos espectacular y Francia, bajo esa sombra, pueda desarrollarse. Si el Papa no interviene y el Sacro Imperio Germánico toma todo esto aquí, hasta Sicilia, Francia no hubiera podido aguantar la ofensiva, porque son fuerzas naturales que se dan en las sociedades. Cuando están en expansión, ya no le queda otra cosa que seguir expandiendo. Eso pasa con todos los imperios. Entonces, ¿por qué siguen ahí? Porque tiene que seguir. Porque si se queda, se estanca. Y si se estanca, le salen todas las contradicciones que se dan en política de expansión. Entonces, mantienen ahí en jaque todo eso. Y se va a dar este conflicto tremendo entre el emperador, en este caso Federico II Barbarroja, y los subsiguientes papas, que le van a agregar la vida a todo el mundo. Pero, en lo que se resuelve todo eso, en 1202, el Papa Inocencio III lanza la proclama para la cruzada, la Cuarta Cruzada, como digo, con el objetivo de reconquistar Jerusalén. Mucho más agravante porque ya Ricardo Corazón de León, Lionheart, ya se ha muerto 3 años antes. Entonces forman en 1202 una cruzada que va a salir de aquí. No tienen suficiente dinero, entonces quien se va a encargar del financiamiento es la República Independiente de Venecia. Y Venecia le va a formar casi 250 barcos enormes para ir a tomar aquí abajo. Pero vamos a ver que nunca llegaron ahí. Entonces toman eso y se ven constreñidos por el asunto del financiamiento, por los venecianos. Dicen, bueno, aquí están los barcos, nosotros queremos que donde está el dinero de nosotros. Y deciden, como primera cosa, increíblemente aquí en Sana, en la costa de Armata, donde está hoy Croacia, hay una ciudad ahí cristiana, y los cruzados deciden, atizados por los venecianos, bueno, vamos a saquear esta ciudad, recabar suficiente dinero para pagarle a los venecianos. El costo eran como 85.000 libras, que era equivalente al doble del ingreso nacional de Francia en ese momento. Entonces era tremendo, 250 barcos. Saquean aquí, en Sana,
Y se da la curiosa contradicción de que el Papa se ve obligado a excomulgarlos a todos, pero van a una cruzada, pero están todos excomulgados. Entonces el Papa se da cuenta de la contradicción que eso implica y levantan la comunión. Pero cuando van camino aquí y doblan por la península balcánica, los cruzados dicen, bueno, pero como quiera no tenemos suficiente dinero, ¿cómo vamos a ir a Palestina, donde en Palestina no hay suficientes ingresos? Y toman la aciaga decisión de ir a tomar Constantinopla, del Imperio Bizantino, que ya tenían una serie de rencillas por las cruzadas anteriores. Los bizantinos siempre creían que los cristianos eran muy materialistas, vamos a decir, muy dados a los negocios, pero ellos también tenían la idea de que los bizantinos realmente no los apoyaron en las primeras cruzadas. Lo apoyaron moralmente, pero no se pusieron con tropas. Claro, los bizantinos tienen el problema de que son los que habitan ahí y tienen que vérsela ahora con esta creciente masa de islámicos que se están dando, porque están tomando todo el Asia Menor. Ya este es el sultanato de Rum, y mira dónde estaban ya, aquí. De ahí van a seguir para acá, hasta que 200 años después toman la ciudad de Constantinopla, Bizancio. Entonces ellos deciden que ir allá con fines supuestamente de comercio y terminan saqueando y destruyendo Constantinopla. Esta es una pintura de Tintoretto con esos colores venecianos, ¿no? Típicos de la escuela veneciana, vivos, ¿no? Y da una idea del ataque. Le dan una declaración al emperador Alexios, bizantino, de que por favor los deje entrar. El emperador se da cuenta de que las intenciones no son muy loables y los cruzados como quiera deciden atacar. Y esta es una imagen del ataque que hicieron del lado europeo, ¿no? En Galata, que está del otro lado, los bizantinos tenían una enorme cadena que cerraba el estrecho. Conquistan primero Galata, rompen la cadena y se dan cuenta que la muralla de Teodosio, construida por Teodosio en el IV siglo, enormes, no pueden ser asaltadas, y lo que hacen es que juntan varias galeras y atacan con eso, con los barcos, atacan la muralla y finalmente logran romperla y entran tanto por el mar como por el lado de la tierra. Saquean y masacran miles de bizantinos y se llevan todas las obras arquitectónicas posibles y joyas de la cristiandad. Se roban, entre otras cosas, la corona de espinas de Jesucristo que estaba ahí. Se lo llevan todo, un pedazo de la cruz, otro pedazo, la lanza con la que le abrieron aquí al Señor, todo se lo llevan en eso. Una vergüenza en la historia de la cristiandad. Y finalmente deciden no ir a Palestina, se quedan ahí, terminan siendo excomulgados, pero no les importa, porque los venecianos lo que están es tratando de controlar todo el comercio con el Oriente, como va a suceder al paso de los años. Entonces ignoran eso. Aquí hay otra que puse, esta es de Delacroix, siglo XIX, y ya se nota la influencia romántica en la pintura, ¿no? Porque no tiene esa cosa tan marcada de Tintoretto, el siglo XVI, de veneciano. Este es francés, entonces es todo más apacible, da la idea de una escena idílica, ¿no? Pero él también se refiere al saqueo de Constantinopla. Así es como queda la situación de eso. Van a estar 60 años en Constantinopla los cristianos, se va a convertir en el imperio cristiano de Constantinopla, pero se lo reparten. Toda esta parte aquí, los venecianos no les interesa, los venecianos lo que les interesa son las islas y todo esto, Creta, toda la vía marítima, porque lo que quieren es un comercio continuo del Adriático, ¿no? Venecia está al fondo del Adriático, en el norte, por aquí, por toda la Dalmacia, y pasan por península balcánica, y aquí controlan todo esto, aquí, toda esta parte, el comercio. Y es por aquí por donde va a comenzar también después la penetración del comercio, entrando por aquí en la llanura rusa, y por la llanura rusa van a crear la ruta de la seda y van a llegar hasta el fondo. Marco Polo sigue esa ruta y llega hasta la China. Entonces están aquí y crean este imperio. Los bizantinos que lograron salir forman el imperio de Nicaea aquí en la Anatolia, en la actual Turquía, por 60 años.
Estos son algunos de los condes y duques de Francia que también forman ducados en esa parte, y como digo, esto va a durar 60 años. Esto va a causar una catástrofe al poder militar y político de Bizancio. Nunca van a volver a ser lo que fueron antes. Eso lo destruye completamente y van a quedar inertes a la constante ofensiva que van a hacer todas las hordas islámicas que vienen de Asia Central, de los turmenes, de los Turmenistán. Uno de ellos va a ser los otomanos, y los otomanos finalmente en el siglo XV van a tomar toda esta parte aquí y van a atacar y van a conquistar Constantinopla. Y van a atacar y van a conquistar también Walaquia y Bulgaria. Walaquia es la actual Rumanía, y Bulgaria. Van a llegar por este asunto aquí, pues la historia todo es una concatenación de eventos, van a llegar hasta la llanura de Viena, donde van a ser detenidos por los españoles en el siglo XVI. Pero ya toman también Hungría, entran por ahí al Danubio, y 2 veces van a tener que rechazarlo en la puerta de Viena. De no hubiera sido por el tercio español, hubieran tomado Francia, hubieran tomado todo. Y eso tiene como consecuencia esta derrumbe que se dio de la defensa geopolítica en esa área, que ocasionó, cuyo principio tuvo esa Cuarta Cruzada cristiana. Pero el Papa tiene también otros problemas, y es que hay también, con la difusión de la educación y la renovación cultural, surgen una serie de ideas que van a atacar el dogma cristiano, y se dan las famosas herejías en el siglo XIII. La más importante, de lejos, fue la de los albingenses. Los albingenses venían de la secta de los cátaros. Cátaros provenían de esa área de Constantinopla, de la secta Bogomil, y es un término griego, kataros, quiere decir puro, limpio, que tenían un maniqueísmo extremo y sostenían que había un principio del bien, un principio del mal, pero todo lo que era físico correspondía al principio del mal, y crean una espiritualidad absoluta del ser humano, lo cual constituye naturalmente un dogma insalvable dentro de la doctrina cristiana, porque están directamente negando la parte humana de Jesucristo. Siempre comenzaban por ahí, por ese ataque a la doble naturaleza, al tú decir que todo es espíritu, todo lo que es puro es espíritu. Entonces, ¿qué pasa con la crucifixión y la pasión de Cristo? También vas a tener que negarlo. Entonces el Papa se adelanta a eso y combate esa secta de los cátaros. Pero los cátaros están sumamente expandidos, sobre todo en el área del Languedoc, Francia, en el sur de Francia. Languedoc es porque la Languedoc, la lengua occitana, que era lo que se hablaba ahí, se parece mucho al catalán, pero no me tomen la palabra por eso, pero creo que se parece mucho. Los catalanes tenían de hecho mucha influencia aquí, y es en Toulouse, en este centro aquí, en Tolosa, donde hay una enorme cantidad de cátaros. Hay tantos que el Papa se va a ver forzado a convocar una cruzada, pero ya aquí comienza a resquebrajarse ese aura de honorabilidad que tenía la Iglesia Católica, porque una cosa es pedir una cruzada para ir a combatir contra los musulmanes en Tierra Santa, y otra es una cruzada para combatir poblaciones europeas, en este caso el sur de Francia. Había una gran cantidad, como digo. Ese conflicto eventualmente se va a convertir en un conflicto político, y la Francia del norte germánica, semigermánica, va a entrar en contradicción con la Francia mediterránea de aquí abajo, y va a ver esa cruzada como una oportunidad de irlo integrando en el reino de Francia, porque eran todavía condados independientes. El conde de Toulouse es quien se hace abanderado de todas estas cosas. Es la clásica división que existe entre norte y sur, ¿no? En Estados Unidos el norte, el sur. En Italia el norte y el sur. En Francia el norte, el mediodía del sur. Por todas partes generalmente se dan eso. Y aquí tenemos una cultura muy sofisticada en el sur, urbana, que se contrapone a la cultura cristiana austera del norte. Entonces pero estos también son muy productivos. Estos son más comerciales, estos son productivos. Lo mismo que pasa en Alemania, del norte y del sur. Entonces se crean las condiciones
para una batalla campal entre los dos y se declara una cruzada. Matan al legado apostólico que envía Inocencio a Toulouse a convencer al conde de reconsiderar su posición. Lo matan, uno de sus ayudantes mata, y ahí el Papa declara una cruzada contra los albingenses. Albingenses se llaman porque estaban congregados muchos de ellos en la ciudad de Albi, cerca de Toulouse, y de ahí el nombre albigenses. Se forma esto y crean un ejército que va a salir de Lyon y en una fórmula de independencia van a ir por toda la margen oriental del Ródano, bajando, que pertenece todavía al Sacro Imperio Germánico. Pero como una demostración de lo que viene en el futuro, comienzan y entran por ahí y van bajando, un ejército enorme de gente que han convocado en Flandes, en Francia, en Alemania, en Hungría, húngaros también participan, y se dan las condiciones para un conflicto descomunal contra los cátaros, donde primero aquí, por aquí, en Béziers, entran primero aquí en Béziers y hay una matanza, hacen la primera matanza de las muchas que van a dar, matan a todos los habitantes. Aquí es que se da la famosa anécdota que le preguntan al legado apostólico a Mauri, a Mauri, eminencia, ¿cómo vamos a distinguir los cristianos de los cátaros? Y él dice célebremente, mátenlos a todos, el Señor va a reconocer los suyos. Y los matan a todos. Tuviera tous, Dios reconnaîtra les siens. Los mata a todos. Menéndez de Pelayo, que yo lo consulté en La historia de los heterodoxos, un libro que recomiendo mucho, no le da mucha veracidad a esa afirmación, pero lo cierto es que los mataron a todos. Entonces, si no lo dijo, el efecto práctico fue el mismo, y la resistencia continuaba con eso. Siguieron de ahí a la hermosa ciudad en Carcassonne, más acá. Ahí no hicieron masacre, pero la ciudad se rindió adelantado. Pero después continuaron por toda Tolosa, donde quiera que iban masacrando gente. Se convirtió en una guerra civil, de pasión, con un componente teológico por el medio, pero también está el componente regional, porque a la corona no participa directamente. Felipe Augusto, el rey de Francia, tiene un problema con Alemania y con Juan Sin Tierra en Inglaterra, y no participa directamente en eso, sino que hacen una cruzada en el norte una convocatoria en el norte de Francia y en los Países Bajos y en Flandes, y ahí consiguen los contingentes militares. Pero estos cátaros aquí, todo el mundo comienza a apoyarlos a ellos también. Entonces masacran ahí, se aplaca la rebelión, aparentemente la ahogan en 1210. En 1212 vuelven y salen otra vez y crean otra oleada de ataques militares. Y es ahí donde interviene, se internacionaliza el conflicto y entra Aragón y Cataluña, que eran muy apegados, pues de hecho Tolosa era gobernado por los condes de Barcelona. Uno de ellos, Pedro II de Aragón, un gran héroe de la Reconquista española, entra en el Languedoc para apoyar a Toulouse contra el ejército cristiano, papal, y muere en una de las batallas, en Moret, en el ataque. Un héroe, como digo, de la Reconquista, lo verán cuando hable de la Reconquista, pero ahí aparentemente lo destruyen otra vez, y en 1218 vuelven y salen otra vez, y otra vez tienen que volver a atacar. El asunto es que es con San Luis, en 1230, 20 años después, que dicen que está calmado, pero en los 30 también vuelve y sale. ¿Por qué? Porque hay un componente más allá del componente herético, del componente teológico. Hay una lucha regional entre el norte y el sur, y la gente en el sur se dan cuenta que lo que quiere la corona francesa, con justicia, si tú lo ves en términos históricos, ¿no?, tiene que unificar la nación. Lo ven como una penetración, una destrucción de su cultura autóctona mediterránea, contra estos aburridos cristianos del norte, un poco sofisticados, ¿no?, como era el caso en ese momento. Pero continúan combatiendo. Menéndez y Pelayo da la cifra de 300.000 muertos en los cátaros. Dyer, que es el historiador clásico alemán,
sobre esta cruzada habla de 500.000 y muchos lo ponen entre 500.000 y 1.000.000. Imagínate que fueron casi 40 años de masacres y matanzas, porque no había piedad contra eso. Es que se combina no solamente el asunto cátaro, sino el asunto regional también. Entonces la resistencia era tenaz de eso. En el segundo sitio de Toulouse, las mujeres y las niñas fueron las que manejaron la artillería para contrarrestar el ataque de los cruzados. Entonces eso se da, es una cruzada importantísima en la historia europea, porque es la cruzada donde más personas murieron, más que todas las otras 8 en la Tierra Santa. Fue aquí en territorio europeo donde se dio, y fue aquí en la cruzada albigense donde surge lo que van a ser la organización de los dominicos y la Inquisición, porque luego que terminan con las operaciones militares, entonces forman el Consejo de la Inquisición, que va aldea por aldea, ciudad por ciudad, en el Languedoc y y eventualmente en toda Francia, tratando de sujetar a las personas al dogma católico. Pues impusieron una serie de reglas arbitrarias por todas partes. Una de las más populares era que el que se descubría que era cátaro y se arrepentía, como forma de arrepentimiento tenía que ir en cuero una vez a la iglesia local, una vez al mes a la iglesia local, le daban 10 fuetazos. Nos vemos el mes que viene, gracias. Entonces lo ponían así, eso fue cierto. Entonces lo ponen así, pero es donde se forma, como digo, esa organización dominica, Santo Domingo de Guzmán, combatiendo esa herejía y lo que va a ser la Inquisición. Pero una lección de la historia en eso es que, contrariamente a lo que se cree, que España fue la sede y donde más se dio la Inquisición, realmente fue Francia. En Francia hubo 4 o 5 veces más víctimas de la Inquisición de lo que jamás hubo en España, porque fueron casa por casa en todo el territorio nacional buscando eso, no solamente cátaros, sino paulinos, valdesianos, todo lo que eran sectas ahí. La cifra oficial de la Inquisición española son como 25.000, 30.000 víctimas. En Francia, garantizado que fue por lo menos 10 veces más. Esa fue esa famosa. Con esa ahí, naturalmente, no hay mucha celo. Dios mío, ¿dónde está? Para el espíritu de cruzar en Tierra Santa. Esta es una famosa pintura que puse de Pedro Berruguete, siglo XV, español. Este es Santo Domingo de Guzmán, donde están tirando los libros heréticos al fuego. Este que está volando significa que es un libro católico. Ese no se quema. Y como dijo el poeta Heinrich Heine de los alemanes, donde tú quemas un libro, muy pronto vas a quemar un hombre. Y efectivamente, ellos instalaron una serie de procesos y el suplicio por la hoguera, que fue tan extraordinario que muchos de los cátaros ni siquiera esperaban la ejecución, estaban caminando a las llamas. Porque se comparte con la ideología, ¿no? Yo soy puro espíritu, no importa lo que le vaya a pasar a este cuerpo. Lo que llaman la técnica de la consumación, consolamentum en latín. Y eso fue una labor de los dominicos. Se forma finalmente la quinta cruzada, por el escándalo que se ha dado en la cuarta. Entonces Inocencio III, el mismo Papa, prepara otra cruzada en 1215. Pero antes de que terminen las preparaciones, muere súbitamente en 1216 y la cruzada tiene que esperar. Entonces se ponen a esperar al rey Federico II Barbarroja, que ya se ha convertido en emperador. Cuando digo emperador, emperador en el contexto del siglo XIII-XIV, me refiero al emperador de Alemania y el norte de Italia, el mapa que mostré adelante. Ese es el emperador, no hay otro, porque es la herencia de Carlomagno. Carlomagno fue bendecido por el Papa en Roma y ese es el emperador de los romanos. Y los alemanes adoptan eso para el Sacro Imperio Germánico y se ponen a esperar a que llegue Federico II. Al no llegar, salpan finalmente de la costa dálmata otra vez y entran cerca de la Palestina, de la Tierra Santa. En Chipre, ahí desembarcan siempre, para reabastecerse. Pero se da entonces la contradicción, la nueva variable que se va a dar en la cruzada que siguen, y es que en vez de atacar la Palestina, aparentemente se dan cuenta que es mejor atacar Egipto, porque Egipto tiene más tierra, más posesiones, más riqueza.
y que controlando Egipto eventualmente van a poder controlar también, porque Palestina estaba controlada por los mamelucos en Egipto. Entonces deciden, las próximas cruzadas todas van a ser dirigidas a la Tierra Santa, pero terminarán en Egipto. Entonces comienza la comedia de errores y entran aquí la ciudad Damietta en Egipto, que es la franja oriental del delta del Nilo. Aquí está Damietta y Alejandría está aquí, que es la parte occidental. Entonces la ciudad está prácticamente ahí en el delta del Nilo, a 2 kilómetros del Mediterráneo. Ahí entran, se pasan un tiempo esperando a Federico II. Federico II no llega. El que sí llegó fue San Francisco de Asís, que decide por voluntad propia de que él va a ir y va a convencer las autoridades militares musulmanas en Palestina de cristianizarlo. Naturalmente fracasa totalmente en su empeño y comienzan a utilizar las operaciones militares. Y esto va a ser una tragedia de errores uno detrás de otro, porque entran a Damietta, una pena que no va a salir en otro mapa, pero es aquí que está, pegado ahí. Y van a durar 2 años asediándola para poder tomarla. Cuando finalmente la toman, otra comedia de errores se da. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a Palestina a tomar Jerusalén o bajamos el Nilo para tomar el Cairo? Y siempre toman la segunda decisión, lamentablemente, y bajan cientos de kilómetros arriba al Nilo, aquí, y son atrapados por la crecida anual del Nilo en un momento dado, y los árabes logran cortarle la base de suministro que venían de Damietta como quiera, porque vienen de Chipre a Damietta, la cortan, levantan los diques e inundan el Nilo y los dejan expuestos a morirse de hambre y de disentería y todo tipo de enfermedades, y es un fracaso estrepitoso la Quinta Cruzada. Y la Quinta Cruzada se devuelven prácticamente ahí y le echan la culpa a Federico II, que nunca llegó. Este Federico II, sin lugar a dudas, la personalidad más extraordinaria del siglo XIII, le decían stupor mundi, el estupor del mundo. Rey de Sicilia, después rey de Roma, rey de Alemania, y en la Sexta Cruzada lo hicieron rey de Jerusalén. Tuvo 4 mujeres legales, como 25 amantes, y nadie sabe el número de hijos que tuvo. Entonces, esta imagen es de la catedral en Palermo, donde él murió, y donde está enterrado. Está en la catedral de Palermo, y donde le gustaba vivir. Muy pocas veces iba a Alemania cuando era necesario, pero lo que le gustaba era estar en Sicilia, porque convierte a Sicilia en un gran centro multicultural, multilingüístico. Hablaba todas las lenguas, árabe, latín, griego, francés, y ahí se crea una atmósfera multicultural que va a contribuir notablemente a sentar los arbores del Renacimiento y del redescubrimiento de la antigüedad clásica, porque trae todos esos sabios judíos, muchos de ellos, que comienzan a traducir, creo que lo dije antes, comienzan a traducir las obras científicas de los griegos, de los clásicos griegos. La meteorología, la zoología de Aristóteles, la traducen directamente del griego al latín en Sicilia. Los españoles ya están ocupados y están traduciendo las obras filosóficas y literarias en Toledo, la escuela de traductores. Pero aquí se da también un punto muy importante, y en Salerno, en la península italiana, también crean una escuela ahí, la primera escuela de medicina, creo, utilizando los principios de Galeno, el médico griego antiguo, y desarrolla extraordinariamente las artes y las ciencias. Él es el fundador de la primera universidad estatal en el mundo, que es la Universidad de Nápoles, en el 1220 y algo. Y para contrarrestarse, porque ya lo habían excomulgado 2 veces el Papa, monta la Sexta Cruzada. Está aquí, la sexta. Se enferma antes de hacer los preparativos, de terminar y desembarcar, y el Papa no le cree y vuelve y lo comulga. Entonces se da otra vez la situación de que, bueno, pero el líder de la expedición cristiana para liberar a quien, a Jerusalén, pero está comulgado. Entonces le sacan otra vez la condena, y finalmente zarpa de aquí,
de Brundisio, ¿no? En el Adriático, lo que llamaban los romanos, que era el puerto que utilizaban para conectarse con Grecia. Están pegaditos ahí, Grecia está aquí, la península. Sale de ahí y desembarca en Acre, San Juan de Acre, que va a ser la última ciudad que va a caer en el Medio Oriente cristiana. Y Federico II comienza a negociar con Al-Khalil, el sultán, en el Cairo y en Damasco, y logra lo que no lograron los otros, y es que sin lanzar una flecha y una muerte, hacen un acuerdo territorial, y el sultán le permite entrar en Jerusalén, y Jerusalén vuelve a ser cristiana en 1229. Lo que no pudo la segunda y la tercera cruzada, y la cuarta. Entonces vuelve a ser cristiana por un espacio de 15 años. Y con eso logrado, entonces se va. No hubo nada, no hubo ninguna batalla, no hubo ninguna consecuencia de eso. El sultán estaba contento por eso, porque tenía problemas aquí con el centro, con el hinterland de Siria. Porque constantemente en el siglo XIII finalmente van a venir los mongoles por ahí, venían del centro de Asia y atacaban aquí. Una tribu se formaba, los Guerarmish, lo que sea, los Seljuk del siglo anterior. Una banda de mercenarios se convertía en un imperio, y los mongoles constituyeron un serio problema en ese siglo. Uno de los grandes logros de Federico II también fue que montó la defensa en Hungría, en la llanura húngara, porque los mongoles llegaron hasta ahí. Algunos de ellos llegaron a la llanura en Viena también. Él montó ahí un sistema de defensa con el papado y lograron negociar que el mongol se retirara a Asia Central. Pero esa fue una amenaza real, y los mongoles, después de eso, como quiera, devastaron aquí todo el Medio Oriente. Está la famosa historia en Bagdad, cuando entraron en 1250, la desbarataron para siempre y formaron una pirámide con 100.000 cráneos humanos. Mataban a todos y lo montaban así para arriba. Esa era la táctica mongol. Entraban, saquear y matar a todo el mundo. Entonces creaban un terror tremendo. Pero Europa se salvó de ese, pero el Medio Oriente no. Por algún misterio de la historia, de la naturaleza, los mongoles en un momento, cuando están ya atacando, que está a punto de caer Hungría también, se devuelven al Asia Central. Parece que le están diciendo que los chinos están tratando de entrar en el Karakorum de ellos ahí en Mongolia. Desisten de la conquista europea y ya no vuelven más. Entonces ese fue un logro también de Federico II. Pero la gran tragedia de Europa fue este combate permanente que desestabilizó por completo el continente entre el papado y el imperio, porque no se ponían de acuerdo. Él estuvo en un momento dado combatiendo en el Medio Oriente. Los franceses, después se formó la Liga Lombarda en el norte de Italia, con Milán a la cabeza, y también todas esas ciudades buscando lo que eventualmente fueron, ¿no?, repúblicas independientes, las repúblicas independientes italianas del Renacimiento. Comienzan aquí porque todo el mundo está buscando ya un atisbo del sentimiento nacionalista. Aquí se aplica solamente a la ciudad-estado. Eventualmente va a ser un país y eventualmente será también un imperio. Pero es el mismo sentimiento de una autonomía basada en una serie de objetivos e ideales comunes de una población. Y eso es lo que se está dando ya en germen, donde mayormente va a comenzar es en Italia, porque Italia tenía la tradición también del Imperio Romano urbana. Entonces, cuando es urbano, se forman asambleas públicas, hay convenios, hay debates y todo, y ahí nace eventualmente la democracia. No es lo mismo que un imperio agrario, ¿no? Eso está ya de la antigüedad clásica con Tucídides, pero aquí se comienza a dar eso, y Federico II va a gastar todo su considerable talento en tratar de mantener una unidad imposible de lograr. Muere en 1250 y ahí se destruye, y no deja dinastía, los Hohenstaufen, no deja ninguna dinastía, y Alemania se disuelve en lo que va a ser una serie de palatinados, de estados feudales, que va a durar hasta el siglo XIX. Quien va a acabar con el Sacro Imperio Romano es Napoleón, en la batalla de Jena, cuando entra. Y en vez de los Hohenstaufen, quien toma la primacía en Sajonia son la dinastía Wels, de donde vienen los güelfos y gibelinos.
De esa dinastía viene la reina Isabel de Inglaterra, son descendientes de los Guelfs. El rey Juan Carlos de España también es descendiente, porque todos a través de Victoria, todos son descendientes de esa rama alemana. Se da otra cruzada, también creada por Federico II, que son las famosas cruzadas del Báltico, la cruzada del norte, con los caballeros teutónicos. El gran logro para mí de Carlomagno fue la conquista de la Sajonia, toda esta parte aquí alemana, que abrió el norte remoto, ¿no?, y agreste en ese momento a la cristiandad, y constituye la base a partir de la cual se van a ir expandiendo y se forma lo que eventualmente va a ser el núcleo de la nación alemana, que es Prusia. Toda la parte aquí de Prusia y una gran parte del ducado de Polonia comienzan a expandirse, y hay una serie de cruzadas, llamadas cruzadas por los caballeros teutónicos, y atacan primero los países bálticos de la actualidad, Lituania, que era un gran reino, Estonia y Letonia. Toman una buena parte de Polonia, y de ahí forman el núcleo de lo que va a ser Prusia, la Prusia oriental. Berlín todavía no era parte donde está Berlín, todavía no era parte de Alemania. Y tienen la idea, muy progresista también, de entrar en la llanura de Rusia, pero ahí fracasan y son detenidos en la famosa batalla del hielo, en Novgorod, donde el ejército de los teutones se hunde en el hielo. El hielo se rompe en el río Pepus, se rompe, dice, y se hunde. El que quiera ver de eso, está la película extraordinaria Alexander Nevsky de Sergei Eisenstein. Tiene una escena formidable de 20-25 minutos sobre la batalla del hielo, que detiene la expansión de los caballeros teutónicos en Rusia. Pero fue importante porque, como digo, expande la cristiandad, y eventualmente en el siglo XIII-XIV hasta Finlandia también se convierte en cristiana, más toda la península escandinava. Entonces la llegada de la cristiandad al norte se hizo en parte por esas cruzadas del norte. Viene lo último aquí, esta es una pintura del artista Francisco Pacheco, siglo XVI, ¿no?, netamente español, con el aura de cristiandad, y es el segundo personaje más extraordinario del siglo XIII, que es Luis IX, San Luis de Francia. Y San Luis es el que introduce también una serie de reformas administrativas, baronías, de seguridad, de unidades económicas, y Francia prospera enormemente bajo él. Un hombre muy piadoso siempre, y que fue extraordinariamente, murió en 1870 en la última cruzada, y antes de que terminara el siglo lo convirtieron en santo, lo canonizaron. Es tan extraordinario, para que vean una idea, que la pobre Juana de Arco muere en 1430 y es en el siglo XX que la canonizan, 500 años después. Pero a en gratitud por todos los avances de la cristiandad, más todos los avances que logró en la administración pública y en unir a Francia como la Francia que conocemos, San Luis es un personaje ejemplar. Ahí yo recomiendo la vida de San Luis, de Jean Jonville, su gran asistente. Es una biografía, una de las mejores biografías de un líder político, de un santo prácticamente, porque Francia por 40 años fue gobernado por un santo. Y él organiza otra cruzada, la séptima cruzada, a Jerusalén esta vez, porque Jerusalén cae. Después de estar 15 años con el acuerdo de Federico II, se da la tremenda batalla en Gaza, le llaman, la batalla de la Forbí, y ahí desbaratan completamente los caballeros cristianos. De 5.000 que habían, salieron vivos 50. Y vuelven y retoman, saquean y masacran los habitantes de Jerusalén, y San Luis, alarmado por eso, comienza a hacer preparativos para eso. Cuando están haciendo los preparativos, no estaba muy seguro si lo iba a hacer o no, cae con una afección de malaria, le promete al Señor que si sobrevive va a formar una cruzada, y forma la séptima cruzada, eventualmente, con un ejército bastante grande, casi 20.000 hombres. Bajan aquí, esta es la ruta, que si aquí Aiguë Morte es Aiguë Morte, ¿verdad? Aguas, muertes agudas, Aiguë Morte.
es una citadela, un puerto del Mediterráneo, forma una ciudad que ahí está todavía completamente amurallada, y es ahí donde preparan y salpan de cosas, pero es todo un espectáculo lo que hacen, porque primero hacen una ceremonia en Notre Dame, en Saint-Denis, primero, para los reyes terranos, después va caminando hasta Notre Dame, y después baja por la Rue Saint-Jacques, y van en una especie de procesión por toda Francia, para llegar aquí a Aigues-Mortes. Salen de ahí y se quedan un tiempo en Chipre y cometen el mismo error de la Quinta Cruzada. No, vamos primero a Egipto y vuelven a caer en Damietta, aquí, que hablé de la Quinta Cruzada. Está aquí, en la boca del Nilo. Contrario a los de la Quinta Cruzada, están en el flanco occidental del Nilo, y San Luis decide atacar directamente a Damietta, que está en el lado oriental. La descripción que hace Joinville ahí de esa batalla es extraordinaria, porque cuenta cómo entró al Nilo el rey, el agua le daba por aquí, con la armadura, y cuando llegan al flanco oriental, hacen la famosa formación testudo que hacían las legiones romanas, con todos los escudos, creando una nube de metal, y los árabes se estrellan contra eso, con la lanza por debajo, no la espada como hacían los romanos, sino con una lanza, y van penetrando y se vuelve una ofensiva incontenible. Esto lo hicieron los cristianos muchísimas veces. En Tours, Carlos Martel, en el siglo VIII también le hicieron la formación testudo romana, y la caballería musulmana se estrellaba contra los escudos, porque lo importante es no romper la línea, como decían los comandantes romanos, los legionarios, Julio César: pase lo que pase, no me rompa la línea, y sigue para adelante. Y van desbaratando con la espada, con el escudo cubriendo, entonces no hay flecha ni nada que pueda. Entonces hace esa formación ahí y toma en 3 días Damietta. En Damietta, para que vean cómo se repite la historia, vuelve y repiten lo mismo. En vez de coger para Jerusalén, no, vamos a bajar el Nilo aquí para capturar el Cairo, y llegan más lejos que en la Quinta Cruzada, pero también los árabes ahí vuelven y le aplican la misma estrategia y lo cierran, le abren los diques, viene la crecida del Nilo. Es increíble que lo hicieran otra vez, y el resultado va a ser igual, es estrepitoso. Pierden el ejército entero, San Luis cae prisionero, y piden una recompensa extraordinaria, un millón de libras o de algo. Tiene que recabar dinero en toda Francia, y fracasa espectacularmente la Séptima Cruzada. Pero él no se va, sino que se queda 4 años aquí en Acre, y contribuye mucho a darle una vida casi artificial a estos estados aquí, que 50 años después van a caer uno por uno. El último va a ser Acre en 1291, que le rompió el corazón a Dante Alighieri en Italia, cuando cayó, y ahí desaparece la cristiandad. Pero San Luis, después de eso, vuelve a Francia y forma la última cruzada, que es la 8ª cruzada. Le dice 1228, pero fue en 1270 aquí. Joinville tiene una página memorable ahí, cuando describe el rey va en el caballo, está muy enfermo, que va a montarse de Sicilia a Tunisia, y Joinville tiene que ayudarlo a bajar del caballo y a escoltarlo al barco. Joinville no va a la cruzada, pero hay una descripción muy bonita ahí en la biografía de él. Llegando a Tunis, hay un ataque de disentería y de tifo, y muere ahí el rey San Luis. Y desaparece su legado, y se cierran las cruzadas por completo. San Luis fue quien se llevó una de las joyas, no de la Sainte-Chapelle, la capilla Chapelle en la isla de la Cité, una maravilla de arte gótico ahí. Ahí estaban las reliquias, la espada, un pedazo de la espada, un pedazo de la cruz, la corona de espinas y cosas. Los jacobinos franceses la fundieron, todo lo que era metal lo fundieron. La corona de espinas se salvó y la colocaron en Notre Dame, la que compró San Luis. En el incendio de Notre Dame, en el 19, también se salvó, y ahora está en el Louvre, la corona de espinas del Señor. Pero el resto, los jacobinos lo desbarataron, como desbarataron también el convento de los dominicos que estaba en la Rue Saint-Jacques, también lo quemaron.
fue parte de la cosa. Entonces, ese fue el último legado que hizo San Luis. Con eso se cierra ese aspecto militar del siglo XIII. Pero el siglo XIII, como digo, para hablar brevemente, también es un amplio expansión de la educación. Hay una renovación, hay una explosión filosófica con el escolasticismo, con Santo Tomás de Aquino y Don Escoto y todas esas cosas. Entonces se promueve enormemente la educación y se forman todas las famosas universidades. La primera es Bolonia, del siglo XII, es la primera, pero después viene Oxford, París 1815. En París había una universidad, ya en el siglo XII, que es esta, la Sorbona, es de 1250. Pues ya tenían esta escuela aquí. Oxford y Cambridge son más o menos iguales. Padua, donde estudió Galileo, ahí esa, y Salamanca en 1219 también. Entonces estas son las más antiguas. Esta es de la Sorbona. Sí, yo debería saberlo, pero es la Sorbona. Aquí, ¿en qué calle, Dios mío? Boulevard San Michel. Sí. Pero ese es un gran logro ahí que se da con la formación de la cruzada. La teoría política en el siglo XIII también va a ser importante, porque a partir de los lineamientos que da Santo Tomás de Aquino en el Tratado de la Ley, en la Suma Teológica, una lectura muy importante esa, a mi juicio, comienza a justificarse la teoría de los dos poderes, porque hasta ese momento la primacía en el poder lo tiene el poder espiritual, el papado. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios. Pero Santo Tomás de Aquino deriva, siguiendo a Aristóteles, deriva los derechos naturales del hombre y dice, no, los hombres también tienen derechos naturales, los derechos naturales vienen de Dios. Entonces ahí se queda el germen ya de lo que va a ser el sentido de igualdad en la sociedad civil, volteando el argumento de Aristóteles, porque Aristóteles lo usa para decir que hay hombres que nacen que son por naturaleza esclavos. Pero Tomás de Aquino, con esa mente inquisitiva, le da la vuelta al argumento y lo extiende, y de ahí sale toda la teoría de los derechos naturales, de ahí sale la doctrina social de la Iglesia, de ahí sale el socialismo eventualmente, el comunismo, todo proviene de ese debate que se da ahí. Y quien mejor lo hace es, que lo dejé de último, la figura cimera del siglo XIII, la figura cimera de Europa, es Dante Alighieri, con su teoría de los dos poderes, en el Tratado de la Monarquía que escribió después de la Divina Comedia, después de haber escrito el Purgatorio, escribe ese ahí, y Dante utiliza la teoría de los dos soles, que expone Marco Lombardo en uno de los cantos del Purgatorio, donde indica que tanto el imperio como el Papa tienen poderes sobre la sociedad, pero quien prima es el poder civil, el poder político, y el otro se limita al aspecto interior de la espiritualidad. Él está consciente de eso y lo expone tanto en el Tratado de la Monarquía como lo podemos ver sobre todo en el Purgatorio y en el Paradiso aquí. Puse esta es de Agnello Bondino del siglo XVI, está en la Galería Uffizi en Florencia. Dante está viendo la montaña del Purgatorio y el libro está abierto en el canto 25 del Paraíso, que es una cosa así. No se puede decir nada, hay que ponerle punto suspensivo. Es como ¿cómo era este? Humberto Eco dice, no, eso es como un programa de computadora, completamente en el aire, describiendo el cielo el Empireo de Dante. Entonces lo pone aquí, y Dante muere con esa desilusión, muere perseguido. Un hombre que era perseguido por el poder político, porque Florencia había dado una orden que donde quiera que lo encontraran, lo partieran en dos y después lo quemaran. Entonces está huyendo al poder civil, pero tiene la presencia real aquí, la fortaleza y la presencia mental para entender que el problema tiene que ser con la teoría de los dos poderes, la teoría de los dos soles, como digo, que lo dice en el canto 16 del Purgatorio. Ahí está explicando eso. Y él es para mí quien cierra toda esa cultura cristiana de la Edad Media. La Divina Comedia es la suma de la cultura medieval europea y el cierre, porque a partir de ahí comienza gradualmente a perder
legitimidad y poder moral la Iglesia Católica. Ya el siglo XIV viene el famoso cautiverio de Babilonia, que hablaré en algún otro momento, donde se muda el papado de Roma a Aviñón por la intervención de los reyes franceses. Dante tenía dos grandes enemigos. Uno era el Papa Bonifacio VIII, a quien metió en el infierno antes de que se muriera. La famosa escena esa de los herejes, donde ponen los papas volteados, y cuando llega Bonifacio, el que está abajo dice: oh, y ya te llegaste, Bonifacio, ya te hartaste de las riquezas de otro, y lo tira ahí. Y el otro gran enemigo de Francia son los franceses, porque son los franceses que comienzan a intervenir en Francia y van a generar siglos de combates ahí, porque Italia tiene la desgracia, ¿no? El jardín del imperio, el jardín del empire. Todo el mundo, igual que el español aquí, todo el que pasaba quería quedarse aquí. La misma maldición tiene Italia. Entonces todo era siempre un combate constante ahí, y por eso no se unificó hasta el siglo XIX. Entonces aquí voy a terminar, y como ven es una historia muy compleja y voy muy atropellado con todo esto, pero en mi limitada capacidad no veo otra forma de hacerlo. En la próxima, que será no sé cuándo, vamos a hablar de la Reconquista Española, que es otro gran proceso, larguísimo, y trataré de hacerlo en una parte, pero si no se puede, lo que más hay es tiempo, entonces lo haremos en dos partes, pero eso será en algún mes o algo. Muchas gracias por su presencia, y si hay alguna pregunta, ahora es el tiempo. Muy bien.